7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno. Hola a todos, sean bienvenidos. Nuestra querida Academia Mexicana de Derecho del Trabajo se complace en presentar el tercer panel virtual que hemos denominado la aplicación del derecho social dentro de la justicia laboral. Todos los laboralistas sabemos que el objetivo del derecho social es conseguir una genuina justicia social. A partir del 1 de octubre próximo, arrancará ya el nuevo sistema de justicia laboral en 10 entidades federativas del país, que sería la primera etapa de la implementación de esta trascendente reforma. Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas comenzarán a operar tanto en los centros de conciliación laboral, también el federal, como los locales, como también comenzarán a operar ya los juzgados de distrito especializados en materia laboral, junto con los juzgados locales. La gran interrogante a resolver en sí, en realidad, es cómo se aplicará el derecho social en la administración de justicia, sobre todo considerando que los jueces locales no tienen experiencia alguna en la administración de justicia laboral y acaso no tendrán un manejo correcto de lo que implica el derecho social, ese trato jurídicamente diferenciado que es tan trascendente en materia del trabajo y de la seguridad social. Por eso importa mucho que en este panel se aborde el tema de la justicia, priorizando la justicia por sobre la mera legalidad. Y en este desafío, acerca de este desafío, nos hablarán nuestros delegados de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social, nuestro secretario general y delegado en Puebla, el doctor Jorge Jiménez Alonso, el maestro Juan René Segura Ricaño, que es delegado en Guanajuato, el doctor Jesús Zúñiga González, delegado en Querétaro, y el maestro Sergio Carmelo Domínguez Mota, quien es el delegado en Michoacán y que será el moderador de este tercer panel virtual. Les deseamos muy buena suerte a todos y les recuerdo a nuestros queridos amigos que tras concluir este importante panel, comenzaremos a preparar ya el siguiente panel virtual, que ya estamos preprogramándolo para el miércoles 5 de agosto próximo, y en donde se abordará un tema diferente a este y de los que hemos tratado en los paneles anteriores, y que todos nuestros delegados participarán en este evento en línea. Dejo en uso de la voz y permaneceré presente de manera virtual, pero sin imagen. Dejo en uso de la voz a nuestro moderador de este tercer panel virtual, nuestro amigo Sergio Carmelo Domínguez Mota. Muchas gracias a todos y que sea para bien de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo, de la Previsión Social y de nuestros seguidores. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, presidente nacional de nuestra Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y la Previsión Social. Agradezco a la Academia la confianza que me da para ser el moderador en este tercer panel virtual de expertos de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Agradezco también la presencia de todos los que nos siguen en las redes sociales, en especial a través del Facebook Live, y que posteriormente podrán seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, donde se transmitirá esta sesión de forma íntegra para que puedan consultarlo todos los que deseen y todos los que estén interesados en la materia del derecho del trabajo. Es interesante el tema que hoy nos mueve y que nos reúne a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, a quienes agradezco que hayan también aceptado la invitación por parte de la Academia para tratar este importante tema, esa temática que le hemos denominado la aplicación del derecho social dentro de la justicia laboral.
Como es sabido por todos ustedes, esta aventura para los laboralistas empezó en 24 de febrero del 2017, cuando se da una gran reforma al 123 constitucional y se plantea la posibilidad de cambiar todo el paradigma de administración de justicia en México, donde se planteaba desde un inicio ya la creación de juzgados que se encargaran de la materia de la administración de justicia en materia laboral y la desaparición de nuestras queridas juntas de conciliación y arbitraje, tanto federales como locales. Es evidente que este paradigma viene a trastocar mucho la forma en cómo se viene dando la justicia laboral en México, porque algo que es cierto y que decía nuestro presidente nacional ahorita en la bienvenida de forma acertada, estamos llevando ahora, vamos a trasladar la administración de justicia de órganos tripartitas que dependían del Poder Ejecutivo, que tienen una configuración distinta a jueces del Poder Judicial de los estados y del Poder Judicial Federal, que, como lo dijo también atinadamente, la cuestión de los jueces en materia del fuero común, no existe una experiencia clara en cuestión de administración de justicia en el derecho social. Sin embargo, la materia federal es diferente porque ellos, de alguna manera, vía de amparo, han conocido ya desde hace mucho tiempo de materia del trabajo. El acercamiento que hemos tenido con los jueces nos lleva a darnos cuenta de que ellos siempre se han movido en una dinámica de un derecho que es el derecho privado. Al final de cuentas, normalmente lo que ellos resuelven son conflictos de derecho privado, derecho civil, derecho familiar, derecho mercantil, y obviamente esto nos lleva a concluir que en realidad ellos, su rama es muy distinta a la que tiene que ver con el derecho al trabajo. El derecho al trabajo pertenece, como saben todos ustedes, al derecho social. Un derecho social que, si nosotros revisamos todas las teorías que explican esa división tripartita o esas tres grandes ramas del derecho, pues los intereses que regulan son distintos, las relaciones que regulan también son distintas, el objeto y las características y los fines que persiguen son distintos, incluso las características de las normas que integran ese derecho social son distintos. Entonces, esto nos genera a nosotros una incertidumbre y una serie de interrogantes para saber exactamente qué es lo que va a suceder con estos nuevos jueces, con estas nuevas autoridades de administración de justicia y del trabajo. El derecho social obviamente es una rama del derecho mucho más amplia que el simple derecho al trabajo. Pareciera que no es suficiente conocer el derecho laboral para administrar justicia laboral, sino ir más allá, incluso conocer el derecho social, los fines, principios, características, relaciones que regula, en sí, cuál es el fin que persigue este derecho social. Esto es lo que hoy nos van a responder nuestros tres expertos que nos acompañan, el doctor Jorge Jiménez Alonso, delegado de Puebla y secretario general, de nuestra querida Academia Mexicana de Derecho del Trabajo, el maestro Juan René Ricardo Segura, delegado de nuestra delegación, de nuestra academia en Guanajuato, y el doctor Jesús Zúñiga González, delegado de Querétaro. Pero para empezar y no aburrirlos con la introducción, para entrar en materia de inmediato, le vamos a pedir en primer término al doctor Jorge Jiménez Alonso que nos haga algunos comentarios. Y doctor Jorge, usted que es todo un experto, en realidad, ¿qué papel o qué aplicación tiene el derecho social en el derecho, en la administración de justicia en materia del trabajo? Le dejo el micrófono, maestro Jorge. Doctor, perdón. No está prendido su micrófono, maestro Jorge. Ya, bueno. Bueno. Fuerte y No claro, te doctor, escuchas, adelante. Jorge. El derecho del trabajo busca fundamentalmente la justicia social. El derecho del trabajo está inserto dentro del derecho social y consecuentemente su finalidad es la justicia social. De entrada, simplemente añadiría algún concepto en relación con lo expresado anteriormente por ustedes en cuanto a la aplicación del derecho social por parte de los jueces ordinarios del Poder Judicial de los estados
haciendo a un lado, probablemente por decoro, por atención a los jueces federales, en este caso los magistrados de los tribunales colegiados de circuito. Quiero dejar claro que ellos también están involucrados en esto. Y quiero dejar claro que a pesar de la experiencia que muchos han tenido ya en la aplicación del derecho social, no todos están cumpliendo con esa función. Los fallos totalmente erróneos y fuera del lineamiento de la justicia social son reiterados por parte de los tribunales federales. Y esto verdaderamente nos mueve a una interrogante sustancial en relación con la aplicación de la justicia social en la reforma laboral. Nosotros jamás entendimos el concepto de las juntas de conciliación y arbitraje. Jamás comprendimos la bondad del constituyente de Querétaro y posteriormente sus hacedores en implementar estos tribunales que tenían como función fundamental fallar con celeridad, en conciencia y a verdad sabida respecto a problemas vitales de la necesidad humana. Nosotros estamos en un ámbito totalmente diferente al campo del derecho civil. El derecho civil es técnico y es formalista. El derecho del trabajo tiene sus aspectos técnicos, pero fundamentalmente está orientado a satisfacer las necesidades vitales del ser humano en cuanto es trabajador, y su ámbito de validez es una transposición jurídica de situaciones económicas, como dijera alguna vez Lavasseur. Realmente el manejo del concepto laboral tiene una función, la justicia social, en cuanto al aspecto de darle a cada quien la satisfacción de sus necesidades, en el caso del trabajador, pero también en el caso del empleador, indudablemente que ellos no solo están estableciendo el litigio en torno a aspectos técnicos legales, sino también hablan de cuestiones económicas fundamentalmente. Luego entonces debemos entender que el derecho del trabajo no regula relaciones jurídicas conforme a principios abstractos. Su contenido es esencialmente vital y económico. Y por lo tanto, es indudable que los propósitos de la materia traducen un ideal de justicia y un ideal moral de dar satisfacción a las necesidades vitales de una clase social. Pero la interrogante que me surge de entrada ante la reforma legislativa, la Constitución en su reforma establece la reforma que promulga el licenciado Peña Nieto como presidente de la República, establece claramente en la fracción 20ª del artículo 123 constitucional que las resoluciones a los conflictos entre trabajadores y empleadores estarán a cargo de los tribunales, ya sabemos todo esto, y concreta, dice, deberán contar sus sentencias y resoluciones observando los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.
No obstante, ese marco que ya está establecido y como sabemos es el marco que rige todas las funciones jurídicas de México, en la Ley Federal del Trabajo publicada el 1 de mayo del 2019 se establece en lo referente a los principios, artículo 685 de la propia ley, que el proceso del trabajo se rige bajo principios empieza a hablar de inmediación, lo que no está contemplado en la Constitución, de inmediatez, que no está contemplado en la Constitución, continuidad, que no está contemplada en la Constitución, celeridad, que no está contemplado en la Constitución, veracidad, que no está contemplado en la Constitución, concentración, que no está contemplado en la Constitución, economía, que no está contemplado, y sencillez procesal. Como verán, este texto difiere del texto constitucional. Y luego, aún más, en cuanto a las sentencias, el artículo 841 de la propia ley habla que las sentencias se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia, como venía siendo en nuestra anterior legislación, sin necesidad de sujetarse a formalismos sobre estimación de las pruebas. Pero aquí viene ya el concepto legal, pero los tribunales están obligados a estudiar pormenorizadamente las rendidas, haciendo la valoración de las mismas y expresando los motivos y fundamentos legales en que se apoya. Como verán ustedes, entonces, queridos compañeros académicos y público que nos escucha, existen serias contradicciones en esto. Por un lado, estamos estableciendo un marco constitucional. Por otro lado, no lo estamos cumpliendo en la ley reglamentaria en cuanto a los principios. Y luego, en relación con las sentencias, agregamos otros conceptos. Y esto entraña una contradicción entre el texto constitucional que habla de legalidad y la tradición procesal laboral que habla precisamente del principio de equidad en las resoluciones laborales. De ahí entonces que es importante que nosotros hagamos énfasis en estos conceptos porque dentro de poco ya las autoridades del Poder Judicial Federal y de los estados empezarán a conocer de los juicios laborales. Que por cierto, pues obviamente también las juntas de conciliación y arbitraje seguirán trabajando hasta desahogar todo lo que les ha entrado y ahora con esta pandemia pues se han atrasado definitivamente. Aún más, les han reducido el presupuesto y les han reducido el personal. Siempre fuimos en materia de justicia laboral los patitos feos en la materia. Pero bueno, esto es comentario aparte. La idea central es que en verdad cuando un legislador pretende hacer una ensalada de conceptos, digamos, clásicos, en este caso civiles, con conceptos del derecho social, surgen precisamente estas problemáticas a las cuales nos vamos a tener que enfrentar tanto los litigantes como los juzgadores laborales. ¿Por qué razón? Porque definitivamente hay incongruencias. Y yo agrego algo más. Desgraciadamente el tiempo nos come en este aspecto, pero yo agrego algo más. En las propias universidades y colegios de derecho no se está estudiando el derecho procesal del trabajo.
Si acaso se estudia un barniz de derecho procesal como tronco común en el derecho civil, pero no específicamente la búsqueda del derecho del trabajo y la búsqueda de la justicia social. ¿Qué es la justicia social? Es el dar a cada quien la satisfacción de sus necesidades. Y lo pintó muy claramente Álvarez del Castillo, el maestro, el gran maestro Álvarez del Castillo, por cierto, gobernador de Jalisco también, quien alguna vez dijo que es la diosa Temis desprovista de la espada y de la venda y confundida con el pueblo. Gracias. Muchas gracias, doctor Jorge, por su participación clara, muy clara en todos sus conceptos, pero hay algo que luego nos brincó a la cabeza y empieza una serie de interrogantes cuando usted mismo habla de que el principal objetivo del derecho social, y obviamente por consiguiente del derecho al trabajo, es la consecución de la justicia social. Es complejo hablar de justicia en realidad. Eh, Algunas veces cuando nos queremos definir la palabra justicia secas es difícil. Imagínense a ustedes cuando se trata de ver, agregarle ese otro concepto que es social, ¿no? Esa justicia social. Pero además tiene que ver mucho con lo que usted comentaba de la cuestión de legalidad y equidad también para la consecución de esta justicia. Cedo en segundo término el uso de la voz al maestro Juan René Segura Ricardo, delegado de nuestra academia en Guanajuato. Doctor, maestro Juan René, y la justicia social, ¿qué será la justicia social? ¿Cómo podemos lograr esa justicia social y qué papel juega en la administración de justicia en materia del trabajo? Con mucho gusto. Muy buenas tardes. No tengo una teoría. Yo simplemente vivo. Mis hermanos solo piensan en la justicia lejana, abstracta, fría, como un teorema geométrico. Yo pienso en una justicia menos teórica, más humana, tomado del libro de la cueva de los filósofos de Shcherbanenko. Quiero empezar por agradecer el gran privilegio que tengo de compartir esta tarde con mis compañeros, el doctor Jorge Jiménez Alonso, a quien le tengo una gran admiración, un gran respeto, así como a mi compañero, el doctor Jesús Zúñiga, y a nuestro moderador de esta tarde, el doctor Carmelo. Un verdadero privilegio, quienes sí merecen el título de expertos. Su servidor me declaro apenas un aprendiz del derecho del trabajo. Y por supuesto, mi agradecimiento lo quiero hacer extensivo al doctor Ángel Guillermo, quien ha tenido esta excelente iniciativa para que nuestra academia se valga ahora de esta herramienta que tenemos para poder llevar a cabo esta posibilidad de difusión amplia y a través de un diálogo sincero y franco que nos permita ponernos en contacto con todos los amantes del derecho del trabajo. He preparado esta presentación en dos partes para abordar la temática que se nos ha pedido. La aplicación del derecho social dentro de la justicia laboral. La he dividido en dos partes y en esta primera quiero ir de la parte teórica para luego ya aterrizarlo en la parte práctica. En primer lugar, debemos considerar que ha habido muchos autores que se han dedicado a escribir sobre el tema de la justicia. Y en especial, como ya lo señalaba el doctor Jorge Jiménez, el tema que es vital, y esto es toral, el tema de la justicia social. Para lo cual basé mis ideas de esta primera parte en una obra que me parece fundamental y que todos quienes queremos al derecho deberíamos alguna vez de leer. Me refiero al libro de Amartya Sen, titulado La idea de la justicia, quien profundiza en su obra acerca del tema que esta tarde nos ocupa. Esta idea de justicia, que nos parece ser más significativo para nuestro tema, sin embargo, esta parte del libro de Amartya Sen se destina a analizar críticamente las propuestas de Rawls, quien parece necesario presentar algunas de las formulaciones más relevantes de este autor expresadas en su obra La teoría de la justicia, pero igualmente en su obra posterior, La justicia como equidad,
una reformulación. La idea de abordar este tema a partir de la amable invitación de nuestro presidente nace justamente del libro de Amartya, pero también quiero dedicar, aunque sea algunos instantes, a la reflexión del papel que ha jugado la Organización Internacional del Trabajo, que me parece también resulta prioritaria para hacer nuestra aproximación al tema. En este tenor, la lectura de Sen, en su libro de La idea de la justicia, ha constituido un hito en el mundo de la filosofía política de nuestros días. Obviamente, no pretenderé, por el tiempo que tenemos, ni con mucho llevar a cabo un análisis exhaustivo de la última obra de Sen ya mencionada, y tampoco mucho menos de la obra de Rawls en su referente necesario a la actualidad de los temas relativos a la justicia y en particular a la filosofía política en general. Si me refiero a Rawls, uno de los más importantes tratadistas de la filosofía política, es debido, en primer lugar, al hecho de que su obra, La teoría de la justicia, así como sus antecedentes, constituyó un referente en el campo de la filosofía política. En otro orden de ideas, porque Sen emprende un análisis exhaustivo de dicha obra, recorriendo con una impresionante maestría el pensamiento filosófico político desde la Ilustración hasta nuestros días, y examinando, rebatiendo, validando muchos de los postulados de Rawls. En todo caso, la intención es dejarnos conducir por la lectura del libro de Sen, La idea de la justicia, que por cierto está siendo objeto de una gran atención en los medios académicos en el mundo entero y objeto de comentarios y reseñas sin fin. En esta obra, con la modestia y la honestidad que caracteriza a Sen, se aborda de una manera crítica y sistemática, como se señaló, la teoría de la justicia elaborada por John Rawls. Si bien los planteamientos de Rawls se consolidan en su obra La teoría de la justicia, ya se enuncian en su primer ensayo, que fuera publicado allá desde el año 1958. Empero, la reflexión teórica que desarrollaron los académicos podría tener un gran impacto en el quehacer cotidiano de los ciudadanos, de los gobiernos y, en fin, de la comunidad internacional. Cabe a este propósito recordar los comentarios formulados por Thomas Piketty en una de sus más recientes obras intitulada El capital en el siglo XXI. Cito a Piketty. En un nivel puramente teórico, pero realmente cierto consenso en parte artificial, sobre los principios de la justicia social, los desacuerdos se manifiestan de manera mucho más clara cuando se intenta dar un poco de sustancia a esos derechos sociales y a estas desigualdades. En la práctica, los conflictos se refieren más bien a los medios para hacer progresar real y eficazmente las condiciones de vida de quienes tienen desventajas, a la extensión precisa de los derechos, que es posible y es necesaria, es precisa tener en cuenta en relación con las limitaciones económicas y presupuestales y las múltiples incertidumbres vinculadas a ello. O también hacia la delimitación exacta de los factores que los individuos controlan o no. Hasta aquí Piketty. Lo que expresa Piketty corresponde a lo que años atrás había manifestado Sen, en el sentido de que su obra en general, de su libro ya citado, ha buscado tener un impacto en la lucha real para la realización de la justicia, partiendo de la idea de que más que construir un sistema ideal de justicia, se deben de buscar los mecanismos que permitan luchar contra la injusticia y por ese conducto contribuir a la realización de la justicia. Por ello, han habido quienes consideran que la idea de la justicia, su última obra, es más un tratado de lucha contra la injusticia que un planteamiento teórico de la justicia. En todo caso, como el propio Sen lo reconoce, en contraste con casi todas las modernas teorías de la justicia.
En relación con el planteamiento de CEN, la propia Organización Internacional del Trabajo ha abordado el tema de la justicia social en múltiples ocasiones, tal desde como aparece en el mandato esencial de la OIT y en toda la evolución que este postulado ha tenido a lo largo del siglo pasado. 2 minutos, maestro. De adaptar el quehacer de la OIT a los nuevos desafíos del mundo, y en este orden de ideas se examina el concepto de la justicia social, que está plasmado en el preámbulo de la Constitución de la OIT. Me referiré en esta primera parte, en este final de mi primera parte, a la lucha que ha tenido la organización internacional para irse adaptando a las nuevas circunstancias, para cuyos fines se trata en la última de las declaraciones solemnes que ha sido adoptada por la Conferencia Internacional y en la declaración que ha hecho la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa del año de 1994. Hasta aquí esta primera parte y retomaremos la parte práctica en su enfoque a la aplicación de nuestra reforma laboral. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Juan René Segura, por sus comentarios. Sin duda, difícil tema el abordar lo que es la justicia y a dar una definición exacta de lo que es la justicia en todo caso. Y cómo llegar a ese ideal que es el hacer justicia en todos los sentidos. Pero bueno, y usted ya nos adelanta, veremos qué nos dice la Organización Internacional del Trabajo y algunos aspectos internacionales al respecto. Por otro lado, corresponde el uso de la voz a doctor Jesús Zúñiga. Doctor, siguiendo más o menos la temática y el hilo conductor que estamos llevando ahorita de lo que ya nos mencionó el doctor Jorge y el maestro Juan René, ahora viene el cambio de paradigma, viene este cambio de nueva forma de administrar justicia en México en materia del trabajo, pero ¿cómo se nos plantea este nuevo esquema en materia del trabajo y cómo podrá aplicarse la justicia, el derecho social en este nuevo esquema de justicia laboral en nuestro país? Adelante, maestro. Muchas gracias, maestro. Muy buena tarde tengan todos ustedes. Gracias por seguirnos en esta transmisión. Agradezco en primer término a la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo a través de nuestro presidente Ángel Guillermo Ruiz Moreno. Agradezco y es un gran privilegio estar transmitiendo conjuntamente con el maestro doctor Jorge Jiménez Alonso, con el maestro Juan René Segura, con el maestro Sergio Carmelo Domínguez, con el doctor Eduardo Ruiz y desde luego con la compañía y el acompañamiento de todos y cada uno de ustedes. Para contestar este planteamiento que nos está haciendo el maestro Sergio Carmelo, quiero comentar y partir de lo siguiente. En primer término, el derecho social, uno de sus grandes objetivos es cuidar y proteger a los grupos vulnerables. Si estamos hablando del apartado en lo que viene siendo la estructura laboral, como fue diseñado en 1917 y se constitucionalizó, creando en este caso la teoría tricotómica del derecho, en donde el derecho social viene a ser partícipe de aquellos agentes y aquellas personas y aquellos grupos que adolecían de esa protección. Si nosotros partimos de esta base, nosotros hoy en día debemos de ubicar un derecho social dinámico, un derecho social que se tiene que estar adecuando constantemente a las instituciones, a los procedimientos, a los cuerpos normativos, pero también en la forma de proceder al momento de llevar a cabo una interpretación y aplicación de un cuerpo jurídico. En esta tesitura yo quiero formular un planteamiento. En primer lugar, ¿estamos realmente preparados, los que estamos en la iniciativa privada, los que estamos en los despachos, los que estamos en los corporativos, para afrontar esta nueva realidad que viene y ya se nos está avecinando, como lo comentaba el presidente en un inicio de esta transmisión, con la implementación de la reforma a partir de octubre de este año? Y el segundo planteamiento, ya tenemos autoridades que realmente asuman este compromiso, que tengan esta calidad de servicio, con sensibilidad, con tacto y con humanidad. Esos son parte de las interrogantes que ahorita vamos a dar como referencia para plantear lo siguiente. Hoy en día nosotros conceptualizamos que el derecho social, dentro de lo que viene siendo el marco jurídico en cuestiones laborales, ya no nada más lo debemos de observar como en la clásica división o clasificación de derecho individual,
derecho colectivo, derecho administrativo o derecho procesal del trabajo. La nueva vertiente que un servidor viene aquí a plantear y a proponer, que nosotros podamos hacer un análisis sistemático del nuevo sistema jurídico mexicano en la cuestión de la nueva vertiente de administración de justicia en materia laboral, yo lo puedo resumir en 7 aspectos y se los quiero compartir. El primer punto que debemos de observar, tal y como lo estaba planteando el doctor Jorge Jiménez, el maestro Juan René Segura, efectivamente, venimos de una cuestión, de un planteamiento de origen de John Rawls de 1970, en donde es un parteaguas, no nada más para la cuestión filosófica, sino también para la cuestión estructural, metodológica y de interpretación de los cuerpos normativos. Se acordarán que antes de 1970, que es donde se da a conocer precisamente esta gran obra de John Rawls, ya traíamos nosotros la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ya traíamos nosotros la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya traíamos el Pacto de San José, Costa Rica, y ya traíamos también la Declaración de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Esto por qué se los pongo en tela de antecedente? Por lo siguiente, les planteé hace rato que podíamos nosotros analizar el nuevo planteamiento y la nueva forma de ver el derecho del trabajo combinado con la cuestión de los objetivos del derecho social y la nueva vertiente que nosotros debemos de estar proponiendo y sosteniendo en los foros, en los debates y en el nuevo planteamiento de estudio. El primer punto importante es precisamente el apartado de derechos humanos. Esos derechos humanos que hoy en día, dentro de los derechos y obligaciones, tanto de lo que viene siendo los factores de la producción, estamos hablando del empleado y del empleador o trabajador y patrón, nosotros debemos de contemplar esos derechos humanos desde la contratación, desde el desarrollo de sus actividades, desde lo que viene siendo la capacitación y adiestramiento y la manera en cómo se desarrollan las diferentes relaciones laborales al momento en que nosotros hacemos precisamente el esquema de contratación. Dentro del punto de derechos humanos, nosotros tenemos que estar al pendiente en primera instancia de lo que viene siendo el respeto del trato digno, un punto igualitario, una cuestión de que no haya discriminación, una situación donde no estemos generando violencia, porque hoy en día acuérdense bien que se puede generar, no nada más es violencia física, puede ser también la violencia verbal y también puede ser directamente la violencia de carácter psicológico. Hoy en día los derechos humanos vienen a conformar una gran parte de la estructura del derecho social, pero que sobre todo nosotros tenemos que hacerlo partícipe y tenemos que encontrar los puntos importantes como política preventiva y política correctiva al momento de estar interpretando y aplicando los cuerpos normativos. Y más ahorita que necesitamos una real y verdadera administración de justicia pronta y expedita, que no caigamos en los mismos errores que hemos estado cometiendo durante varias décadas y que hoy en día han llevado al colapso del sistema de administración de justicia en materia laboral. El segundo punto, además de tocar los derechos humanos, el segundo punto es inmediatamente tratar de introducir en todo tipo de documentos, en todo tipo de resoluciones y en todo tipo de promociones, porque esto lo tenemos que ver no nada más desde el punto de vista del órgano jurisdiccional, sino también lo tenemos que ver desde el punto de vista de los particulares. Cómo poder aplicar los derechos, los tratados internacionales, las recomendaciones o directamente los convenios internacionales. Esto yo sé bien que a lo mejor en la práctica no estamos acostumbrados, pero hoy en día es parte importante de lo que viene siendo un litigio, es parte importante de la interpretación y es parte importante de lo que viene siendo la defensa de los grupos vulnerables. Sabemos bien que hoy en día no nada más es un grupo vulnerable directamente los trabajadores. Hoy en día, derivado precisamente de esta pandemia, se convierte en grupo vulnerable también el sector empresarial. Se convierte en grupo vulnerable las organizaciones sindicales, se convierte en grupo vulnerable toda la sociedad. Es por eso que nosotros debemos de echar mano de estos dos principales aspectos: derechos humanos, tratados internacionales que tienen que ver con los convenios y recomendaciones, y obviamente aquí es donde vinculamos tanto a las organizaciones, la Organización Internacional del Trabajo, como lo que viene siendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia Comisión de Derechos Humanos. Aquí es donde nosotros tenemos que estar haciendo hincapié en que se respeten, se vigilen y sobre todo se esté llevando a cabo en las relaciones laborales cada uno de esos puntos y cada uno de esos derechos. Tercer aspecto que es importante que nosotros lo tenemos que visualizar, lo que viene siendo la oralidad. Hoy en día lo vemos como un principio de carácter procesal,
pero también lo tenemos nosotros que ubicar como uno de los aspectos importantes para darle celeridad a los procedimientos en materia laboral. Pero no entender, y aquí sí quiero aclarar esta cuestión, nosotros a lo mejor ustedes me pueden decir, bueno, pues es que la oralidad no tiene nada de novedoso, porque eso ya lo contemplábamos desde la ley del 31, y antes de la ley del 31 a nivel federal, algunas leyes de carácter local que tuvieron la oportunidad de legislar antes del 31, tuvieron la posibilidad de poder incursionar en estos aspectos para darle celeridad y rapidez a los procedimientos. Sin embargo, hay una cuestión interesante. ¿Realmente aplicamos oralidad o la hemos malinterpretado en materia laboral? Lo que es la oralidad con lo que viene siendo un dictado, con lo que viene siendo una verbalidad. ¿Hemos confundido esta cuestión? Porque yo lo único que he visto, por ejemplo, en las audiencias, es que se ponen a dar clases de dictado, cuando realmente una verdadera oralidad debemos de asumir que debemos de estar capacitados, debemos de estar preparados para generar una real argumentación jurídica, una argumentación que realmente nos sostenga los principios y valores y que también le demos elementos de convicción al juzgador. Hoy en día ya no vamos a hablar de una figura tripartita de integración de juntas de conciliación y arbitraje. Hoy en día tenemos que preocuparnos para emitir esos elementos de convicción directamente al juzgador. Se acordarán, y aquí lo comentaba el maestro Sergio Carmelo, que dentro de lo que viene siendo ya la implementación de la reforma, ya no vamos a contar con una figura tripartita, vamos a juntar con lo que viene siendo un juez unitario especializado en materia laboral. Entre más nosotros podamos aplicar y podamos contribuir con una administración de justicia en materia laboral ágil, sencilla y objetiva, es donde nosotros tenemos que estar abocando para que los procedimientos sean más rápidos, los que se tengan que llegar a desahogar técnica y jurídicamente a través del procedimiento litigioso. Y la otra, ¿por qué nosotros no tratar de empezar a impulsar esa nueva forma de entender que el derecho social, aunado con el derecho del trabajo, debe de ser, sí, a lo mejor en algunos casos se ha vuelto muy técnico, pero en algunos otros también debemos de empezar a aplicar esos principios de flexibilidad, esos principios de a verdad sabida, buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia. ¿Cómo lo vamos a hacer valer si no lo argumentamos jurídicamente hablando en un procedimiento y simplemente nos dedicamos a desvirtuar los conceptos? Eso es precisamente lo que viene siendo el tercer punto. Cuarto punto importante. El cuarto punto importante que hoy en día retoma una gran relevancia en lo que viene siendo la tramitación y resolución de los asuntos en materia laboral, lo que viene siendo la aplicación de los medios alternos de solución de controversia. Ya lo comentaban algunos de ustedes en un principio, hoy en día los medios alternos de solución de controversias están aplicándose y actualizándose una vez más, y aquí nada más hago hincapié, el antecedente en materia laboral es precisamente la aplicación de medios alternos. Nuestro procedimiento no estaba diseñado para una cuestión contenciosa y litigiosa, que lo fuimos haciendo técnica y jurídicamente más formal y reservado. Pues ahorita estamos viendo las consecuencias, el colapso de las instituciones, la falta de recursos económicos, la falta de personal, el rezago en lo que viene siendo las agendas, y obviamente el retraso en la administración de justicia en cuestiones laborales. Hoy en día, ¿por qué plantear mucho la cuestión de los medios alternos de solución de controversia? Porque nosotros somos parte de esa esencia. El derecho laboral, a través e impulsado y fundamentado con el derecho social, su esencia es precisamente un trato humanitario, un trato de contacto. ¿Por qué no llevar a cabo esos principios de inmediatez? No nada más de las partes con la autoridad, sino de la propia autoridad con las partes y entre las propias partes. Hoy en día los medios alternos los podemos impulsar no nada más desde el punto de vista institucional como tradicionalmente los tenemos concebidos. Hoy en día hay que impulsar desde el punto de vista de la iniciativa privada, la aplicación de los medios alternos de solución de controversia, darle fuerza a esa voluntad y esa disposición que pueden tener las partes para agilizar los procedimientos. Tenemos que generar una nueva cultura en cuestiones de solución de controversias, en cuestiones de poder tramitar los asuntos de una manera ágil, sencilla y concreta, pero solamente empoderando a las partes, empoderándola desde antes o de forma preventiva de iniciar un procedimiento con una real concientización y objetivo de lo que implica el desarrollar un procedimiento y poderlo abatir y reducir a través de la aplicación de medios alternos, es la otra manera en la cual este cuarto paradigma que les estoy planteando le puede dar resultado al nuevo sistema
de justicia, de administración en materia laboral. Un quinto punto, el quinto punto que tiene que ver con transversabilidad. Rápidamente, porque no me va a dar tiempo. Quinto punto, transversabilidad. ¿A qué nos referimos con la transversabilidad? Hoy en día, el derecho social y lo que viene siendo el derecho laboral van de la mano, pero nosotros necesitamos orientar estos esfuerzos de transversabilidad tanto de forma interdisciplinaria, que es con aquellas ramas que tienen que ver con el área jurídica y que además coadyuvan directamente con el área laboral, y aquellas áreas de carácter multidisciplinaria que no tienen que ver con la cuestión jurídica, pero que son importantes para la resolución de un conflicto o de una controversia. Llámese psicología, llámese sociología, llámese contabilidad, que no tienen nada que ver con cuestiones jurídicas, pero que son importantes para tratar de coadyuvar con los esfuerzos que estamos teniendo y sostener una vez más cómo poder proteger esos derechos a los grupos vulnerables, a la gente más necesitada desde lo que viene siendo la perspectiva del derecho social, pero también aplicándola en las relaciones laborales. Hoy en día esta transversabilidad la debemos de enfocar para tratar de resolver de la mejor manera y lo más pronto posible los asuntos que estamos nosotros pendientes de desarrollar y la nueva visión que debe de tener en los nuevos organismos que van a administrar la justicia en materia laboral. Hasta aquí lo dejo para no retrasar y me reservo para el siguiente segmento. Muchas gracias, doctor Jesús Zúñiga. Pues en efecto hay algunas situaciones que debemos tomar en cuenta en esta reforma que se da. Y usted habla de los medios alternos de solución de controversias, que en efecto, en realidad, pues era el eje o la columna vertebral del derecho del trabajo en México. Realmente el procedimiento estaba diseñado de forma tal de que los actores de los conflictos laborales y que formaban parte de las juntas de conciliación y arbitraje, en conciencia de lo que ellos conocían, resolvieran los conflictos antes de llegar a una cuestión jurisdiccional, ¿no? Antes de llegar al arbitraje, que fueran de forma pronta, rápida y expedita como se fueran resolviendo los conflictos. Lamentablemente esto se fue perdiendo y hoy en día vemos que las juntas de conciliación y arbitraje lo menos que hacen es conciliar. Han querido mejor llevar todo al ámbito del conflicto, de irse al arbitraje. Incluso nosotros mismos, los abogados ya no buscamos o no tenemos una vocación de buscar una solución al conflicto a través del diálogo, ¿no? A través de estos medios alternos de solución de conflictos, sino que buscamos permanentemente judicializar las cosas. Incluso hasta judicializar aspectos como la huelga, que para mi gusto es un aspecto ahí un tanto delicado. Doctor Jorge Jiménez Alonso, su segunda participación. ¿Cómo ve esta problemática que nos presenta y cómo pudiéramos entonces empezar a aterrizar la idea del derecho social en la administración de justicia laboral? ¿Tiene apagado su micrófono, doctor? Bueno, ¿ya? Ya, Bueno. Sí, correcto. Considero que esto nace, y enfatizo mucho ese aspecto. Yo soy maestro de Derecho Laboral desde 1996, desde 1967 a la fecha, y enfatizo que todo está en que las escuelas y facultades de derecho del país verdaderamente se preocupen en sus programas académicos en la materia laboral por dar derecho procesal del trabajo. Esto es algo importante que después redunda precisamente en la aplicación ya objetiva y práctica de la materia. Pero claro, ahora tenemos ya la inminencia de la reforma laboral y ha habido cursos de capacitación en el Tribunal Federal y en los estados, en muchas partes. Aquí lo ignoro si se ha dado en Puebla, desconozco, pero en realidad se necesita prepararlos en el mundo del derecho social, que es totalmente diferente al concepto del derecho privado o del derecho público, que además yo aprovecharía este panel
para hacer un llamado a través de mi querida academia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que cambien totalmente el concepto de que el derecho del trabajo pertenece al derecho público. Desde ahí empieza la incongruencia. Sabemos claramente que el derecho del trabajo pertenece al derecho social. Esto ya es, como decimos, de explorado derecho. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta la fecha, sigue sosteniendo la tesis jurisprudencial Radilla del año 30 y tantos, 32, 1932, en donde establece que el derecho del trabajo, por venir o ser consecuente con el artículo 123 constitucional, es derecho público. Es decir, un concepto totalmente formalista de parte de la Suprema Corte de Justicia del país. Desde ahí vemos ya estos conceptos que no se entienden. El derecho social es verdaderamente un marco jurídico totalmente diferente, diametralmente diferente al concepto privado o al concepto público, e involucra a los factores de la producción, pero sobre todo tiene que ver con los aspectos vitales y humanos de la persona. Mario de la Cueva, el gran tratadista en la materia, decía: el derecho al trabajo es el conjunto de normas jurídicas que a cambio del trabajo humano intentan realizar el derecho del hombre a una existencia digna de la persona humana. Esa es la finalidad de nuestro derecho, la protección de la dignidad de la persona humana. Yo dudo mucho que en este neoliberalismo, yo dudo mucho que a partir del 2012 que se introdujo el neoliberalismo en nuestra ley y empezaron los famosos contratos precarios y el outsourcing, yo dudo mucho que se esté entendiendo el concepto de la justicia social. Carlos Marx lo dejó muy claro: la justicia social es el dar a cada quien la satisfacción de sus necesidades. Contrario al concepto de Ulpiano, que habla de la justicia distributiva, de dar a cada quien lo que le pertenece, lo que le corresponda. Y eso es un concepto totalmente patrimonialista. Entonces, yo enfatizo la mentalidad del juzgador laboral, la mentalidad de los funcionarios conciliatorios en materia laboral, la finalidad del aparato de justicia laboral debe ser totalmente enmarcada dentro del concepto del derecho social y la justicia social. De lo contrario, esto es simplemente un cambio de palabras, pero al final se traducirá en una justicia totalmente hueca y totalmente aislada de los principios fundamentales que norma al derecho del trabajo. Debemos tomar en cuenta que estamos tratando con seres humanos. No hay ningún otro derecho que tenga que ver necesariamente con la vida, como es el caso del derecho del trabajo, salvo el derecho familiar y ahora los derechos humanos, desde luego, pero es el derecho del trabajo el que enfatiza fundamentalmente el concepto de la dignidad humana. Ahora que hablaba mi querido doctor don Jesús Zúñiga, hablaba de la Organización Internacional del Trabajo, pues recordemos que ellos introdujeron el concepto del trabajo decente. Y este concepto del trabajo decente que se empezó a manejar por los años 90, pues indudablemente se contraponía en cierta forma al concepto que desde 1917 ya nuestro constituyente, nuestro preclaro constituyente de Querétaro, estableció con el concepto de el trabajo digno,
de la dignidad de la persona humana, que es precisamente el prolegómeno del artículo 123 constitucional. Nosotros tenemos elementos. Realmente nuestro derecho mexicano del trabajo recogió lo mejor del derecho social de Gustavo Radbush y Georg Ulrich, que fueron los creadores del derecho social en Alemania. La Constitución mexicana del 17, como sabemos, fue la primera que entronizó los derechos sociales de los trabajadores y desde luego se adelantó 2 años a la Constitución alemana de Weimar de 1919. Desgraciadamente, nos dormimos en nuestros laureles. Nuestra legislación laboral de 1931 fue ejemplo mundial en la materia y prácticamente todas las legislaciones centro y sudamericanas se inspiraron fundamentalmente en la legislación mexicana. Desgraciadamente, como dije, nos dormimos en nuestros laureles y ahora hemos sido superados por muchas otras legislaciones, incluso de Centroamérica. En verdad, hemos hecho un champurrado, perdóneseme coloquialmente la expresión, y una mistificación del derecho laboral, del derecho del trabajo. Y entonces, lógicamente, estamos introduciendo, como lo acabo de señalar, una fracción 20 del artículo 123 y por otro lado un artículo 685 y 841 totalmente contradictorios al marco constitucional. Si desde ahí empezamos y desde el concepto de que la Corte sigue entendiendo al derecho del trabajo como derecho público, pues entonces verán ustedes la deformación que existe en la materia laboral. Insisto, debemos ser los maestros. Insisto, deben ser las escuelas y las universidades en sus programas las que empiecen a preocuparse por impartir verdaderamente derecho procesal del trabajo. Y desde luego, capacitar ahora en la rapidez que se requiere en el derecho del trabajo con expertos en la materia, que hay grandes maestros en las universidades en la materia laboral, para que verdaderamente los próximos juzgadores estén embebidos en alguna forma ya de nuestra materia, del mundo de un derecho que es eminentemente vital, eminentemente humano, eminentemente digno y que tiene una función preponderantemente económica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. Algo que es cierto y que creo que sí debemos nosotros rescatar entre tantas cosas que nos está diciendo el doctor, tenemos un gran problema en esa transición que se da ahora de un paradigma que sale con las juntas de conciliación y arbitraje y otro que entra con la creación de los juzgados. Las universidades, instituciones de educación superior que damos los programas de derecho, tenemos un reto importante enfrente. En realidad, como dice el doctor Jorge, hemos ido perdiendo en nuestras mallas curriculares la enseñanza del derecho del trabajo y no se diga el derecho procesal del trabajo, el cual lo dejamos únicamente como un conjunto de excepciones a la regla general que es el derecho de la teoría general del proceso. Realmente metemos mucho en la teoría general del proceso y entonces vamos perfilando el pensamiento de los jóvenes, los nuevos juristas, en una concepción de este tipo y solamente les damos unas embarradas, les damos solamente algunos conceptos muy generales del derecho procesal del trabajo. Es decir, no nos metemos a conocer de forma plena los fines, los principios, las características de este derecho procesal y los principios que bien señalaba el doctor Jorge, ¿no? Al final de cuentas, este derecho procesal que es muy distinto a la teoría general del proceso en realidad. Si bien es cierto que no inventamos nada, que no inventamos el hilo negro en el derecho procesal del trabajo y que partimos de muchos conceptos en ese sentido, también es cierto que tiene sus propias características. Pero lamentablemente yo también empiezo a ver ahora los nuevos programas del derecho en las diferentes escuelas. Hoy en día se está dejando
las materias como derecho procesal del trabajo, seguridad social, derecho agrario, como materias optativas únicamente para una preespecialización o cosas de ese tipo, y ya no son la parte núcleo de la malla curricular, es decir, la parte central de esa malla curricular solamente se van dejando como parte optativas. Habrá que reflexionar al respecto qué es el papel que debemos jugar las universidades públicas en la enseñanza de los jóvenes en el derecho del trabajo. Será algún tema de reflexión en alguna otra mesa en su momento. También hablaba el doctor Jorge de la cuestión de la justicia social y el doctor Jesús de la cuestión de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, de los diferentes convenios que tiene. Pero hablaban incluso de que la Organización Internacional del Trabajo, allá por el año 2000, introduce un presidente chileno, que ahorita se me fue el nombre, que era la idea del trabajo digno y decente, ¿no? Y entonces tiene una amplia aportación en cuestión también de los principios del derecho social. ¿Qué nos puede decir acerca de la aportación y desarrollo del derecho internacional del trabajo en la cuestión del derecho social y cómo podemos nosotros irlo vinculando con el nuevo modelo que tenemos en puerta, maestro Juan René? Con mucho gusto. En una de las paredes del templo de Apolo en Delfos está escrito en griego antiguo: conócete a ti mismo. Esta divisa de 2500 años de antigüedad puede seguir guiándonos hoy como individuos en nuestra vida personal y profesional, y es igualmente importante para las instituciones. Quiero conectar la primera parte de mi exposición con alguna cuestión ya más práctica, con la implementación de nuestra reforma inminente entrada en vigor de la reforma laboral. Habiendo sido conducidos por la exposición de Sen a examinar la importancia que revisten los derechos humanos para la realización de la justicia, nos sería ya fácil ahora pasar a examinar cómo la OIT puede contribuir a este objetivo esencial de la humanidad, la justicia en general y la justicia social en particular. Ahora bien, en el preámbulo de la Constitución de la OIT se reconoce que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y la armonía universal. Se considera igualmente que la paz universal y permanente solo puede estar basada en la justicia social. En los considerandos de esta declaración ya citada, se recuerda desde luego uno de los postulados esenciales de la OIT, que la justicia social es esencial para garantizar una paz universal y permanente, además de subrayar que el crecimiento económico es esencial, pero no suficiente, para asegurar la equidad, el progreso social y la erradicación de la pobreza, lo que confirma la necesidad de que la OIT promueva políticas sociales sólidas. La justicia e instituciones democráticas se precisa que creamos en lo indicado. Nos conduce, con Sen, a considerar la justicia social en particular se traduce no en instituciones o herramientas jurídicas estrictamente justas, adecuadas a sociedades bien ordenadas, sino en medios que contribuyan a la lucha contra las injusticias que afectan los sentimientos de cualquier ser humano, pero de igual manera, razonablemente, le permita hacerse de los instrumentos necesarios para contribuir a la instauración de la justicia, como hemos pretendido demostrarlo a lo largo de la intervención. Sigue siendo necesario una organización internacional consagrada a la justicia social y a una globalización justa, fundamentos de la paz y de la estabilidad futura en todo el mundo. Una organización internacional en la que los actores del sistema de producción trabajen juntos en aras de sociedades justas e integradoras basadas en el trabajo decente y productivo, en la que se respeten los derechos, se escuchen las necesidades y se abran vías de realización personal y de progreso. Sin embargo,
El hecho de que pretendamos a la vez la igualdad de posiciones y la igualdad de oportunidades no nos dispensa de elegir un orden de prioridad en materia de políticas sociales y de programas, dando preferencia a una u otra no es indistinto. Por ejemplo, no es lo mismo apostar el aumento de los bajos salarios y a las mejoras de condiciones de vida en los barrios populares que procurar que los niños de esos barrios tengan las mismas oportunidades que los otros de acceder a la élite en función de su mérito. La justicia social es, pues, un valor que promueve el respeto igualitario de los derechos y las obligaciones de cada ser humano en determinada sociedad. La justicia social está, pues, enfocada generalmente a esta repartición justa y equitativa de los bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo y el desenvolvimiento de una persona en sociedad, como por ejemplo el bienestar socioafectivo, la educación, la salud, los derechos humanos y, por supuesto, el trabajo. La Organización de las Naciones Unidas ha declarado el 20 de febrero como el Día Mundial o Internacional de la Justicia Social, como una forma de conmemorar y velar por este valor social fundamental. La importancia de esta justicia radica en fomentar la integración y protección frente a la explotación de los más vulnerables para de esta manera caminar hacia una sociedad más justa y equitativa. A esto, pues, nuestra reforma laboral debe hacerse a nivel de piso. De nada servirá la supuesta muy buena nueva ley laboral si no hay forma de que las rebasadas juntas de conciliación y arbitraje, tanto locales como federales, tengan el personal necesario y los insumos suficientes y depuren a los muchísimos burócratas profesionales que trabajan ahí. De nada sirven las mejores leyes si no pueden cumplirse y ejecutarse. El problema de acceso a la justicia en México es muy preocupante, pero en materia laboral es muy grave. El tiempo y el esfuerzo que hay que invertir para obtener una sentencia favorable o no es excesivo. Y por si eso fuera poco, un buen porcentaje de trabajadores de las juntas son el prototipo de la burocracia de la peor clase, con horario exacto para trabajar y con el ánimo de trabajar lo menos posible. Si de verdad queremos una verdadera reforma laboral, habrá que empezar por fijar la independencia presupuestaria de las juntas laborales y la obligatoria relación directa entre los juicios. Los derechos laborales suelen usarse precisamente para no laborar. La falta de vocación en la impartición de la justicia es increíble. Será necesario crear filtros para purgar a la gente que no cumpla con sus obligaciones o bien que no tienen un perfil adecuado a su función. Será necesario crear una carrera pública para quienes trabajan no se vean detenidos por los dueños de las plazas que independientemente de que trabajen o no, las conservarán. Este problema, pues, preocupante en materia laboral, requiere que hay que invertir para obtener sentencias favorables. Si de verdad quisiera hacerse una modificación en el mundo laboral, habrá que empezar por el acceso a la justicia y por la eficacia de nuestras leyes. Reconozco el valor que ha hecho esta convocatoria nuestro presidente, don Ángel, para hacer una verdadera reflexión y considerar que el éxito de la reforma laboral ya inminente en 10 estados requerirá, en primer término, de personas convencidas, pero especialmente preparadas, capacitadas y, además, adecuarse a una nueva cultura laboral en lo que nuestra acceso a la normatividad deba de ser determinada por una sentencia mucho más precisa en el sentido de este papel que nuestra academia, también al igual coincidiendo con lo que nuestros anteriores expositores han marcado, del papel que tenemos las escuelas y universidades que enseñamos derecho, pero también particularmente quiero referirme a esta enorme oportunidad que tenemos quienes conformamos esta academia para contribuir a que esta verdadera transformación no quede en el papel y vuelva a nuestro país a ocupar esa posición de privilegio que ya ha hecho referencia el doctor Jorge Jiménez, de haber sido un país pionero en este tema. Hoy es una vergüenza que estemos realmente apenas empezando a reaccionar y que no podemos dejar pasar esta maravillosa oportunidad
de que la transformación de nuestra justicia laboral sea realmente efectiva. Quedo para las preguntas de la siguiente sección, a lo que agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, maestro Juan René. Interesantes reflexiones que al final de cuentas nos quedarán no solamente para el día de hoy, sino para ir pensando a futuro cuál es el panorama que representa este nuevo paradigma. Doctor Jesús Zúñiga, usted nos venía hablando de 7 puntos que proponía para la implementación de ese nuevo sistema de justicia laboral. Se quedó en 5, pues le pedimos que continúe con su exposición. Muchas gracias, maestro. Aprovechando esta segunda participación y espacio, nada más reiterando, habíamos hecho un planteamiento de 7 aspectos. El primero, derechos humanos. El segundo, que tiene que ver con tratados internacionales, recomendaciones y convenios en materia internacional. Tercero, el aspecto de oralidad. El cuarto, lo que tiene que ver con la aplicación de medios alternos de solución de controversia en aspectos laborales. El quinto, que habíamos señalado, que tenía que ver con el aspecto de transversalidad, tanto inter como multidisciplinario. Y nos faltan 2 puntos importantes que vienen prácticamente, por un lado, a conjuntar las anteriores, pero que por la otra, hoy en día se actualiza por los nuevos organismos que tenemos a nivel internacional y que también debemos de estar al pendiente en su aplicación, vigilancia y obviamente aplicación directamente en lo que viene siendo los procedimientos vigentes y los nuevos procedimientos. El sexto punto, que tiene que ver con jurisprudencia. Y aquí fíjense que les quiero plantear una cuestión. Muchas veces decimos, es que hay jurisprudencia, y la jurisprudencia, pues ya sabemos la definición, no nos vamos a retrasar en lo que viene siendo el aspecto de jurisprudencia, pero hoy en día nosotros encontramos una situación interesante. Tenemos una jurisprudencia que yo le denomino, o que lo puedo señalar en este sentido, como si fuera una jurisprudencia de carácter nacional, porque es emitida por lo que viene siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Pleno o de sus salas, y que tienen una visión en toda la República Mexicana. Pero tenemos también lo que un servidor le denomina una jurisprudencia de carácter regional. Entonces me pueden decir, bueno, pues eso no existe a lo mejor en la clasificación, pero les voy a decir una cuestión. En la práctica es donde tenemos esa regionalización. Se acordarán y ustedes ubicarán que en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación está dividida en distritos judiciales. Y resulta que cada distrito judicial, a pesar de que tenemos una norma general, uniforme en toda la República Mexicana, se generan criterios diversos y que inciden en las resoluciones que comentaba el doctor Jorge, que comentaba el maestro Juan René, que inciden esas resoluciones, esos criterios que de pronto le llamamos localistas o esos criterios que le llamamos regionales, inciden en lo que viene siendo esa interpretación y valoración de lo que viene siendo los medios de convicción y también inciden en los resultados de un procedimiento. Hoy en día nosotros tenemos que también estar al pendiente, no nada más de esa regionalización, de esa jurisprudencia emitida por los tribunales colegiados de circuito, sino que también debemos estar al pendiente de los nuevos paradigmas que en este caso está planteando la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la reforma constitucional del 2011. Recordaremos que esa reforma constitucional vino a integrar lo que viene siendo el principio pro homine, o lo que viene siendo principio pro human, que vamos vinculándolo con uno de los principios importantísimos en materia laboral, el principio pro operario, que lo tenemos en el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo y es donde ubicamos que en caso de duda, en caso de tener alguna discrepancia, se tiene que, en este caso, interpretar lo más favorable al sujeto vulnerable, que en este caso es el trabajador. Sin embargo, les vuelvo a reiterar, hoy en día, para llevar a cabo esa interpretación, ya no nada más nos quedemos en la cuestión derivada constitucionalmente de lo que viene siendo la jurisprudencia a nivel República Mexicana. Hoy en día también debemos de integrar los criterios jurisprudenciales o los criterios emitidos por los organismos internacionales, que esto nos van a ir marcando también la pauta de cómo mejorar esa visión del derecho social, el derecho del trabajo, en lo que viene siendo la implementación de esa nueva reforma laboral, que obviamente van a incidir en los procedimientos, en el desarrollo, pero también en lo que viene siendo esa visión que nosotros debemos ya de empezar a impulsar. Ya nos alcanzó el tiempo, lo comentaba el doctor Jorge, lo comentaba también el maestro Juan René,
Ya nos alcanzó el tiempo, señores. En lo que viene siendo los que nos dedicamos a la docencia, debimos de haber estado haciendo una simbiosis entre lo que viene siendo el derecho procesal, tal y como lo estamos aplicando actualmente, con lo que viene siendo ya la instauración de las nuevas instituciones que van a dar aplicación a esta reforma laboral. Es importante que nosotros vayamos integrando estos criterios, tanto los de carácter internacional, los que se emiten aquí directamente en nuestro país, pero que también vayamos emitiendo, ya no por regionalización, sino integrando esos principios de igualdad, de libertad, de democracia y sobre todo el principio de legalidad, que eso es lo que debe de imperar también hoy en día dentro de las relaciones laborales. Claro, no dejando de lado esa interpretación de sensibilidad y de tacto al sujeto más vulnerable dentro de una relación laboral. Y el último punto que quiero plantearles es una cuestión interesante que hoy en día lo estamos aplicando aquí nosotros, inclusive a través de esta transmisión, lo que viene siendo la era digital o electrónica. Yo también le denomino el abogado digital. ¿Qué estamos haciendo los jus laboralistas para estarnos actualizando en el uso de plataformas electrónicas? Hoy en día, el nuevo paradigma y el nuevo planteamiento es cómo aplicamos mejor esos cuerpos normativos, cómo queremos entender y comprender lo que viene siendo el derecho laboral, si nosotros lo dejamos nada más en lo que viene siendo el aspecto tradicional. Hoy en día debemos de empezar a implementar y a mejorar el uso de las plataformas, como en esta ocasión se está dando con esta oportunidad, y que nos permite no nada más transmitir y compartir con ustedes algunos puntos de vista. Déjenme decirles que en el ejercicio profesional, ahorita, esto tiene que ver con una pregunta que me están formulando por aquí, y se lo agradezco a Miguel Antonio Candia Delgadillo. Me comenta que los medios alternos deben de estar abiertos para mediadores externos como en otras materias. Yo les voy a decir una cuestión. Un servidor, a través de lo que viene siendo las certificaciones, un servidor tiene una certificación internacional en aplicación de medios alternos y sobre todo en cuestiones de mediación y conciliación. Hoy en día les voy a decir una cuestión y la quiero compartir con ustedes porque es importante que vayamos utilizando esas herramientas y estos instrumentos. No nada más se tiene que abocar a darle ese apartado a los medios alternos como de forma presencial lo hemos venido haciendo durante décadas. Hoy en día debemos de darle ese empoderamiento a los particulares para que lo puedan realizar hoy en día también adaptándonos a estas condiciones de la pandemia, no necesariamente de forma presencial. Hoy tenemos que poderlo hacer de forma electrónica, utilizando una plataforma de esta naturaleza y que ustedes puedan conducir esa aplicación de una mediación, esa aplicación de una conciliación, que son puntos de vista diferentes, son características diferentes y que por eso se caracteriza nuestra materia por la conciliación, porque nosotros debemos tratar de impulsar esa innovación, no nada más a través de lo que viene siendo la actitud presencial en un procedimiento, sino que hoy en día, adaptándonos a estas condiciones, tenemos que empezar a implementar ese uso de plataformas electrónicas. Y déjenme decirles que no nada más se puede aplicar directamente en el uso de medios alternos de solución de controversia. Y no nada más debe de tener esa facultad los particulares. Sabemos bien que de acuerdo al artículo 33 se tiene que cumplir con ciertos requisitos para no caer en renuncia de derecho, pero para eso debe de ser un experto. La persona que aplique un medio alterno en materia laboral y que lo pueda aplicar en otras materias, que sea un experto, porque hoy en día dentro de los portafolios de servicio que nosotros podemos ubicar no nada más es la asesoría, no nada más es la aplicación de un medio alterno, es también conocer el alcance de lo que nosotros vamos a orientar para que concluya en un acuerdo, en un convenio y que de manera posterior lo podamos presentar de manera directa ante la autoridad y pueda ser aprobado. Eso es parte de esos portafolios de servicios y que son parte de esas áreas de oportunidad que ustedes y todos nosotros, los que nos siguen en esta transmisión, tenemos que empezar a visualizar que la relación laboral hoy en día la pandemia está marcando muchas diferencias, está marcando mucha celeridad en evolución. Entonces, uno de los puntos inclusive, no nada más es la cuestión de prestar un servicio de manera presencial y directa. Hoy en día también lo tenemos a través de lo que es el famoso home office, lo que viene siendo el trabajo en casa o teletrabajo. Ese es otro de los puntos que ustedes tienen que estar observando para llevar a cabo la aplicación e interpretación de los cuerpos normativos. Y en relación, en este sentido, de lo que viene siendo la tecnología, ¿para qué más nos va a servir? Nos va a servir inclusive, y aquí ubiquen, porque nosotros lo hemos tratado de proponer y lo hemos llevado a otros foros y los comparto también en este tan importante,
en toda la República Mexicana. Hoy en día, si los órganos jurisdiccionales, no nada más los de carácter laboral, quieren abatir el rezago y la carga de trabajo, hoy en día deberían de llevar o deben de llevar ya una doble agenda. ¿Una doble agenda en qué sentido? Una presencial y una virtual, para que le puedan dar celeridad y le puedan dar seguimiento y podamos tener acceso a una justicia pronta y expedita. Porque de otra manera, ¿qué es lo que va a suceder? Ahorita tenemos prácticamente todo el país detenido porque no se puede dar la atención debido a las medidas de seguridad sanitaria. Pero también hay una situación que va a suceder con los órganos jurisdiccionales que están esperando abrir o darle apertura totalmente al 100%, se nos van a colapsar, señores. Si de por sí ya en algunos estados que están llevando a cabo acuerdos ya andan en el mes de marzo, abril, prácticamente ya llegamos casi a las elecciones y apenas van a tener su primer acuerdo de audiencia. Fíjense lo importante que en un momento dado nosotros podemos implementar estos aspectos y cómo es también trascendente que vayamos actualizándonos y que vayamos llevando de la mano lo que viene siendo los objetivos de ese derecho social que fue el punto de partida de esta intervención, que da origen a este encuentro, y algo también interesante, que nos da la marca y la pauta para que nosotros podamos seguir promoviendo una mejor administración de justicia en materia laboral. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias al doctor Jesús Zúñiga por sus aportaciones. He de comentar que las aportaciones de los tres panelistas muy interesantes, muy profundas. Lamentablemente el tiempo es oro y a veces nos va comiendo en esa cuestión de las redes sociales. Y bueno, para efecto de poder cumplir con los términos preestablecidos, vamos a pasar muy rápido a la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, haré las preguntas de forma directa como nos fueron llegando. Una pregunta para el doctor Jesús Zúñiga por parte de Alfonso Barroeta Minuti, que dice, doctor Zúñiga, Jesús Zúñiga, ¿cómo propone desde su perspectiva la reforma a la Ley Federal del Trabajo? O sí, dice, ¿cómo se resume la Ley Federal del Trabajo desde su perspectiva en síntesis? Así dice. Muchas gracias, maestro. Rápidamente, lo comentábamos hace rato y eso fue el planteamiento de la intervención. Les comentaba que hoy en día ya la reforma laboral, que en este caso estamos a punto de que se implemente a partir de octubre, como lo comentaba el presidente Ángel Guillermo, en un inicio, en los primeros 10 estados, porque acuérdense bien que estamos divididos en 3 bloques por cuestiones económicas y presupuestales. El primer bloque de 10, a partir de octubre de este año, si es que no se retrasa por la cuestión de la pandemia. Y 2, el segundo grupo, que vendría siendo de 11 estados a partir de octubre del 2021, y un tercer grupo que vendría siendo de otros 11 estados, pero a partir de mayo del 2022. ¿Qué necesitamos nosotros empezar a ubicar? Lo podemos resumir en los 7 puntos importantes. ¿Queremos realmente una justicia pronta y expedita? Que tenemos nosotros que visualizar el derecho del trabajo orientado por el derecho social en 7 puntos importantes. Les vuelvo a reiterar, derechos humanos, tratados internacionales, oralidad, medios alternos de solución de controversia, la que viene siendo la transversabilidad inter y multidisciplinaria, la cuestión del uso de lo que viene siendo la jurisprudencia y obviamente la jurisprudencia hablando de lo que viene siendo la emisión del territorio nacional, pero también esos criterios que son importantes para acrecentar el conocimiento y la interpretación de nuestros cuerpos normativos a nivel internacional. Y el último punto, que era lo que estábamos explicando en esta última intervención, es todo lo que tenga que ver con el uso de tecnología, de implementación de plataformas y obviamente va a incidir en los procedimientos, tanto en la valoración de los medios de prueba como lo que viene siendo el desarrollo de los mismos procedimientos para generar certeza y seguridad a las partes, pero sobre todo celeridad en los procedimientos. Muchas gracias. Una pregunta del mismo persona que ahora dirige al maestro Juan René Segura y dice, ¿qué quiere decir cuando expresa que la reforma laboral debe hacerse a nivel de piso en concreto? ¿La autoridad en las juntas de conciliación y arbitraje es la única responsable de la ineficiencia de la ley laboral? Con muchísimo gusto. En relación con la pregunta de don Alfonso Barroeta, la cual por supuesto agradezco para que me deje hacer un par de precisiones, dado que la pregunta la veo está dividida en 2 segmentos. En relación con la primera parte de la pregunta, yo quiero referirme con un concepto que pudiera resultar más clarificador en torno a lo que implica hablar de esta reforma. La palabra es una reforma integral.
Y por esto quiero referirme a las implicaciones que tiene, que no basta con que nuestra reforma solamente tenga alguna implicación en un cambio legislativo, en el cual ahí se ven plasmadas buenas intenciones. Por supuesto, también habrá que aclarar que apenas a pocos meses de haber entrado en vigor esta reforma, ya han sido identificados varios temas que no fueron abordados en la anterior reforma y que ya estarán esperando que el legislador también se ponga a hacer su parte en temas tales como lo que ahora con esta reciente crisis sanitaria despertó algo que ya se vivía con anticipación, como es el tema del trabajo en casa, y que ahora cuando nos damos cuenta, nuestra ley se quedó demasiado parca en este punto, puesto que apenas hay una breve referencia en algo que se llama trabajo a domicilio, y que es una figura muy remota de una época en la que los trabajadores acudían a la casa a realizar algún tipo de compostura o de trabajos que se requerían, y que por lo bromoso de los equipos era imposible transportarlo. Pero con el avance de las tecnologías, hoy este tema nos ha remontado, nos requiere que tengamos una gran precisión y que seguramente, aunque la mayor parte de los trabajadores que hoy se encuentran laborando, pues ya han surgido quejas terribles en el sentido de lo que esto ha implicado. Largas horas de trabajo, jornadas hasta inhumanas, porque rebasan en mucho los mínimos legales que establece nuestra Constitución y la ley. Por eso hablar de una reforma integral en la que, por supuesto, tengan intervención los trabajadores, los patrones, las autoridades y en general todos los actores que tendríamos algún nivel de involucramiento. En relación con la segunda parte de la pregunta que nos hace don Alfonso, tiene que ver con la ineficiencia que la alude en el sentido de que la única responsable, así lo refiere don Alfonso, la única responsable de la ineficiencia es la autoridad. Yo me permitiría discrepar en el sentido de que toda la responsabilidad de la ineficiencia recaiga única y exclusivamente en las juntas. Aquí tenemos que reconocer que hay culpa prácticamente también de todos los actores, empezando incluso por algo que afecta a nuestro gremio, aquellos abogados, algunos, pocos, esperaré, que se han prestado para aquel alargamiento de los juicios que hacía con ello, que incrementaran sus ingresos y más que el trabajo que era ya una sobrecarga, es actualmente una sobrecarga inhumana en las propias juntas de conciliación, pero esto sin duda vino a agravarlo, pero no es por esto de toda la responsabilidad. Seguramente todos conocemos personas que trabajan dentro de las juntas, que son ejemplos de profesionalismo, que han dedicado toda su vida, una buena parte de su vida, a hacer su trabajo con un gran esmero, y por eso creo que la ineficiencia no es solamente responsabilidad de uno de los sectores. Aquí no se trata ya tanto de encontrar quién va a cargar con la culpa, quién debe de asumir los platos rotos, sino lo importante sería que enfoquemos todo nuestro esfuerzo en que esta reforma verdaderamente nos permita trasladar esta reforma a estos niveles de eficacia y lograr que la justicia laboral sea el que permee en el campo del terreno del trabajo y de la relación obrero-patronal. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias, don Carmelo. Muchas gracias, maestro Juan René. Una última pregunta dirigida al doctor Jorge Jiménez Alonso. Dice Anayeli Hernández Mesa, ¿cómo será la nueva forma de presentar las demandas laborales con la nueva reforma y a partir de cuándo será aplicable? Su micrófono, doctor. ¿Cómo será qué? ¿Cómo será? ¿Me la repite? Sí, dice, ¿Me la repite, por favor? Con todo gusto, doctor. Dice, ¿cómo será la nueva forma de presentar las demandas laborales en la nueva reforma y a partir de cuándo será aplicable? Bueno, de acuerdo con los tiempos, sabemos que ya prácticamente se había establecido 4 años para la entrada total en vigor de la justicia laboral en materia federal y en los estados 3 años y la Corte en 4 años. Ya sabemos que en este momento 10 estados ya para fines de año estarán aplicando estos principios. Y bueno, pues las demandas, se busca la celeridad, la presentación en una sola audiencia de las demandas, la controversia y en su caso el ofrecimiento de pruebas,
con la finalidad de que esto tenga un desahogo rápido, un desahogo puntual. Y hay algo muy importante también, el principio de inmediación procesal, que desafortunadamente no se aplicó en las juntas de conciliación y arbitraje y que ahora puntualmente lo está señalando la reforma, en donde el juzgador tiene que estar presente en todas las audiencias, tiene que estar presente en todo el desahogo del proceso laboral para dar precisamente lugar a la aplicación integral y justa de la justicia laboral. Esta es la idea central que me anima mucho a entender que estamos en aspectos positivos dentro de lo relativo de estas circunstancias que estamos avisorando. El problema central es que esa inmediación obligará verdaderamente a jornadas exhaustivas por parte de los juzgadores y tomando en consideración lo que representa por lo menos la visión que nosotros tenemos actualmente del ejercicio en las juntas de conciliación y arbitraje, pues verdaderamente esto va a ser verdaderamente catastrófico. Sin embargo, pues ahí está el medio alternativo, la conciliación, que dará como consecuencia buscar precisamente la solución de los conflictos a nivel convencional, a nivel conciliatorio, que esta es la salida por la cual se está apostando fundamentalmente al respecto. Que déjenme decirles que este organismo creado para la conciliación y el registro de sindicatos, si por un lado nosotros en la reforma se abominó del tripartismo, ahora precisamente en el centro de conciliación, pues se está hablando de un tripartismo. Efectivamente, hay tres partes, el gobierno, los empleadores y los trabajadores, integrando este nuevo organismo que va a ser el encargado de la conciliación, que no necesariamente forzosa. También se ha confundido el criterio. No es una conciliación forzosa. El requisito de procedibilidad para iniciar el juicio laboral será haber agotado o haber pasado por la instancia conciliatoria. Se va a expedir un certificado en donde se diga agotó en 2 meses, en 60 días, agotó esta instancia. No nos pusimos de acuerdo, no se llegó a ningún acuerdo, no hay problema, pero el chiste es pasar necesariamente por la instancia. Y desde luego, pues la apuesta de las autoridades a que la mayor parte de los asuntos concluyan en la cuestión conciliatoria para evitar tanta concentración de carga en los tribunales o en los juzgados unitarios en materia laboral. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues llevamos 1 hora 33 minutos desde el inicio. Teníamos contemplado 1 hora y media en este panel. La verdad es que muy interesante y podríamos estar platicando toda la noche al respecto. Es algo que nos lleva mucho a muchos interrogantes. Entonces, para efecto de respetar también el tiempo de nuestros panelistas, así como de los 151 personas que nos siguen a través de las redes sociales del Facebook Live, y a quienes agradecemos ampliamente el que nos estén acompañando y siguiendo en esta transmisión. A forma de cierre, yo quisiera retomar la pregunta que hace Raúl Mijael Martínez Lascano, la dirijo a los tres, que dice, en la reforma laboral, el juez podrá cumplir con su labor en el nuevo sistema de justicia laboral, y antes de que la contesten, me gustaría que dieran respuesta y a manera de cierre una conclusión de menos de 1 minuto, 2 minutos acerca de lo que hemos discutido el día de hoy. Ahora iniciamos al revés y le damos en primer término el uso de la voz al doctor Jesús Zúñiga. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestro. A manera de conclusión y dándole contestación también al planteamiento, es importante que nosotros identifiquemos que necesitamos un perfil diferente de juzgador.
Necesitamos un perfil, que ya lo comentaba el doctor Jorge, el maestro Juan René, necesitamos un perfil que realmente entienda y comprenda la necesidad de esa protección social, de esa protección, en este caso, del derecho del trabajo al sujeto débil y a la vulnerabilidad. Pero necesitamos un perfil de juzgador que realmente integre e interprete los principios en materia laboral para que pueda emitir esos criterios que equilibren las partes y que le dé respuesta al mantenimiento de los centros de trabajo. Hoy en día, resumiendo esta cuestión que nos plantean, hoy en día nosotros tenemos que proponer que los perfiles que se están integrando y que ya se están seleccionando en algunas entidades federativas sean realmente perfiles con capacidad, con conocimiento, con experiencia, pero que además tenga ese sentido humano que necesita la materia hoy en día para equilibrar esos intereses. Y además, que no solamente se enfoque a lo que viene siendo el beneficio de una de las partes. Hoy en día, por las situaciones económicas que tenemos, necesitamos equilibrar los intereses y esos intereses los vamos a poder equilibrar en la medida de que comprendamos que hoy en día las relaciones laborales ya no es el clásico confrontación entre trabajador y patrón o entre el empleado y el empleador. Hoy en día surge un tercer punto importante, que es lo que debemos nosotros de privilegiar y debemos de buscar. El fortalecimiento del punto intermedio que une al empleado o al trabajador y lo que une al patrón, que es el centro de trabajo. Si nosotros le apostamos a una justicia pronta y expedita, equilibrada, en donde estemos nosotros orientando nuestros esfuerzos a través de los juzgadores, a través de los nuevos organismos que van a implementar la reforma laboral, los podemos orientar a que se pueda fortalecer los centros de trabajo, es la manera en la cual podemos nosotros tratar de buscar esa justicia social para mantener empleos, para generar empleos y sobre todo para que nosotros estemos realmente al pendiente del cuidado y la protección de los sujetos vulnerables hoy en día en materia laboral. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a usted, doctor, y por su participación. Ahora le cedemos el uso de la voz al maestro Juan René Segura Ricano. Con mucho gusto. A manera de conclusión, me gustaría señalar el optimismo con el que quisiera cerrar este mensaje en torno a que la implementación de la reforma laboral es sin duda un gran reto que tenemos enfrente, la enorme posibilidad de volver otra vez a recuperar, como señalábamos, esta justicia social que se ha ido degradando. Y ante este optimismo me parece que las condiciones sin duda no son las más favorables. Tenemos que reconocer que los tiempos que nos ha tocado vivir a partir de esta última crisis sanitaria bien pudiera traernos un retraso en la implementación, a pesar de que el optimismo que se ven en los 10 estados, en algunos con mayor grado de avance, habría que señalar particularmente el caso del Estado de México, que ha tomado muy en serio el trabajo y que ha hecho un esfuerzo extraordinario en verdad para que puedan arrancar este 1 de octubre, pero independientemente, más allá de que podamos pensar en fechas y en los plazos que se pudieran ver alterados, creo que tiene que prevalecer el optimismo por la gran posibilidad que tenemos de considerar que hay el elemento humano valioso en nuestras instituciones, la misma academia, es una muestra del personal que se ha dedicado durante muchos años a esta disciplina y esto seguramente tendría que llevar nuevamente a nuestro país a la posibilidad de volver a recuperar esa posición de privilegio. Hay ejemplos interesantes, habría que volver los ojos hacia Chile, que ya están cumpliendo 9 años de que empezaron ellos su proceso de transformación y se puede observar que fue un proceso difícil, por supuesto, ha sido complicado, ahora mismo ellos no están aún satisfechos y debo decir que pude constatarlo personalmente, no requirió de una gran inversión económica. Creo que el elemento principal es que sean las personas que ahí trabajan, las que van a trabajar y sobre todo los actores primordiales en toda la relación obrero-patronal, los que ingresen con esta nueva cultura para que podamos estar hablando de que se ha logrado con éxito este cometido. Con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias, don Carmelo. Muchas gracias, maestro Juan René. Y por último, para cerrar con broche de oro,
concedemos el uso de la voz a nuestro secretario general, al doctor Jorge Jiménez Alonso, para que dé respuesta a la pregunta y haga el cierre y emita su conclusión. Muchas gracias. Adelante, doctor. Sí, yo establecería manera de conclusión 3 aspectos fundamentales. El primero, instar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en verdad establezca el concepto del derecho social como base fundamental del derecho del trabajo y no la tesis jurisprudencial de que el derecho del trabajo pertenece al derecho público porque deviene del artículo 123 constitucional. Esto ayudaría a establecer un marco actual y totalmente académico y totalmente doctrinario de nuestro derecho en México, para empezar. En segundo lugar, un cambio legislativo, una reforma legislativa a los artículos 685 y 841 de la Ley Federal del Trabajo, para el efecto de que se adecue a lo establecido en los principios laborales procesales de la fracción 20ª del artículo 123 constitucional. Y en tercer lugar, establecería una petición a las escuelas y facultades de derecho del país para que reformen sus programas de estudios en materia de derecho del trabajo y establezcan la materia de derecho procesal del trabajo dentro de su currícula para ir formando nuevos abogados en la materia laboral. Esto es muy importante. Estamos sembrando hacia el futuro, pero lo vamos a hacer. Y desde luego, la circunstancia de que ahora los nuevos juzgadores, pues que vayan por lo menos con la idea de que están ante un nuevo derecho, un derecho que tiene que ver fundamentalmente con la vida humana y con la dignidad de la persona humana. Eso es todo. Muchas gracias, doctor Jorge Jiménez Alonso. Pues bien, jóvenes, personas que nos acompañan dentro de las redes sociales, ya han escuchado ustedes ampliamente a estos 3 grandes expertos que forman parte de nuestra Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y la Previsión Social. No es el último panel que se realizará, seguirán haciéndose algunos paneles que nos irán dejando a la reflexión. Agradezco a todos los que nos siguen por su atención brindada en este tercer panel de expertos de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y la Previsión Social con la temática la aplicación del derecho social dentro de la justicia laboral. Y agradezco a nombre de nuestra academia a los 3 panelistas. Agradezco al doctor Jorge Jiménez Alonso por sus claras ideas que nos aporta. Igualmente al maestro Juan René Segura. Gracias, maestro. Y al doctor Jesús Zúñiga. Gracias a todos por su atención y nos vemos en el mes de agosto en el 4º panel de expertos en materia del trabajo. Hasta la próxima a todos.